7 de la mañana, 21 minutos. Escuchábamos hace unos instantes a la concejal Jessica Bella pronunciándose sobre la situación que se suscitó ayer en Bogotá y donde hoy, lamentablemente, pues Colombia tiene 5 víctimas más. Y esto nos lleva a buscar, bueno, esto es como lo vemos nosotros desde acá, desde nuestro terruño, pero a nivel nacional, ¿cómo está ese comportamiento? ¿Qué es lo que refleja la institucionalidad o lo que deja de reflejar también? ¿A quién tenemos para que nos acompañe en este análisis? Marta, pues está con nosotros el analista político, columnista y profesor universitario John Mario González, que es uno de los columnistas del periódico El Tiempo y quizás de los más respetados de este portal. Doctor John Mario, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tus generosas palabras. Doctor John Mario, la situación generada el día de ayer por la muerte de este abogado después del procedimiento policial, como se ha denominado, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación? Mira, el hecho concreto de ayer es un exceso de fuerza de la policía. No solamente, en mi opinión, directa de los dos agentes que vimos en las imágenes de televisión, sino de la falta de, sensatez de parte de todo, la unidad que fue a atender una situación en la madrugada de ayer. Y que deja en evidencia unas situaciones infortunadas en la policía. Es que se compran unas armas, taser, que no, en principio, no son letales o de letalidad mucho más baja, pero que la policía pues no está preparada para usar. No es suficiente con comprar armas y entregárselas a la policía y que no sepa ni para qué son. Es entendido que un arma taser no se le puede descargar a una persona de manera permanente o digamos por un largo tiempo, sino que simplemente para reducir a una persona, pero ya reducida. Estos policías debían de entender que podían asesinar a esta persona por esa vía. Pero además pudiera ser que no fue asesinada esta persona por vía de la aplicación de este arma taser, sino hay versiones que habrá que investigar por parte de la Procuraduría y la Fiscalía de si fue asesinado en esa estación de policía. Pero ese es el hecho concreto. Ahora, eso refleja una cantidad de problemas y de acumulados que tenemos infortunados. Yo creería que la situación de violencia en general del país no se ha reducido. Eso sumado a la crisis social que está dejando la pandemia y la pésima gestión de las autoridades nacionales, en mi opinión, y de muchas autoridades locales, entre ellas incluida la de Bogotá, pues están creando una situación de efervescencia social que puede ser peligrosa, ¿cierto? Entonces ahí estamos frente a un acumulado de situaciones difíciles. Yo, por ejemplo, también soy consciente de que el irrespeto a la autoridad, el irrespeto a la policía, el riesgo incluso de los procedimientos policiales cuando la policía va a atender un caso y van, pidiendo que les abran una puerta, ellos, dos policías jovencísimos para atender y sin mayor, precaución para atender un caso, pues pone en riesgo a la policía. Eso no sucede en general en Estados Unidos. Cuando llegan a atender un procedimiento, policial, pues llega una unidad más grande y llegan ya, pues, armados y listos a disparar. Eso no sucede usualmente en Colombia. Y pues, ojalá que no fuera eso. Pero también hay que entender que la sociedad en general está generando un clima de violencia vía también el irrespeto a la autoridad. Entonces, hay que poner todo en la balanza y por lo pronto pareciera ser necesario volver a una reforma a la policía nacional, sí, como ocurriera ya en el año 1993. No sé si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero en 1993, con ocasión del asesinato de una niña en Bogotá precisamente, la hija de un policía en una estación de policía,
eso ocasiona una reforma en los procedimientos de selección de personal de la Policía Nacional. Sí, señor. En este caso, de esos procesos que usted menciona de selección del personal, ¿cómo se hacen? O sea, ¿se le exige algún tipo de formación a la policía? Incluso se le exige algún tipo de examen psiquiátrico, una prueba psicológica que permita por lo menos dilucidar que puede manejar la autoridad que representa, que puede manejar esas armas que va a portar. Claro que sí. Escúchame, ¿tu nombre es? Johan, gracias, porque estoy hablando también con Marta, que es muy querida. Sí, precisamente, exámenes psicológicos que deben existir en la policía, pero que puede que no sean y muy probablemente no sean los más eficaces, digamos, por un lado. Dos, la reforma que ocurriera en el año 93 lo que hizo fue bacherizar la policía. Hoy día se usa el término profesionalizar, pero en realidad, en mi opinión, la policía no se ha profesionalizado. Entonces, en aquella ocasión, los policías ingresaban a la institución sin haber culminado siquiera el bachillerato. Y entonces eso es una exigencia desde el año 93. Ahorita habrá que revisar. Lo que yo no creo que sea conveniente para la institución ni para el país es que la policía se convierta en un simple escampadero de jóvenes que no ven ningún futuro en sus vidas y para sus familias, y entonces encuentran allí un salario, aunque sea muy bajo, pues al menos una garantía permanente del mismo, y que se quieren pensionar, digamos, a una edad también relativamente muy joven. Eso habrá que corregirlo. Si es necesario aumentar un poco más los salarios, pues va a haber que hacerlo, va a haber que hacer ese esfuerzo fiscal, pero la policía además es inaudita la corrupción que hay dentro de la policía. Entonces habrá que buscar, digamos, tuvimos el ombudsman, el comisionado para la policía, el cual fue, digamos, eliminado 2 años después de haberse instituido. Creo que hubo solamente 2 o 3 comisionados de la policía en Colombia en aquellos años. Pues hay que pensar en la figura. Habrá que mirar, pues, muchos elementos de selección de personal, por ejemplo, si debe ser 1 año, 2, o preferir, por ejemplo, para la policía, jóvenes que hayan hecho cursos en el SENA, digamos, de 2 o 3 años, es decir, de formación semiprofesional. Habrá que revisar muchos temas, pero algo está fallando allí. El país va a tener que afrontar una situación de violencia que está incrementando. Ustedes han visto, estamos volviendo a niveles, digamos, preocupantes, sino al menos en las cifras todavía, por lo menos a nivel del efecto psicológico de masacres y demás, y en un clima social, como les contaba, muy difícil. Hay que tener una policía preparada para afrontar eso, ¿no? Permítame, usted habla de situaciones de corrupción en la policía. ¿Cuáles han sido esos que son visibles, que a nivel nacional dice, vea, estas situaciones? Porque es que partiendo de esa situación, de ese principio, pues la moral en las personas que les toca estar en la calle es muy baja. Cuando ellos reclaman en salud y no se les atiende, peor. Y pareciera que todas estas cargas que vienen desde ese fenómeno terminan siendo aterrizadas en el trabajo y en la confrontación con el ciudadano. Es como si el ciudadano terminara pagando lo que ellos no reciben y lo que ellos ven al interior de su institución. Sí, en efecto. Pues digamos que uno tiene que tener mística y sacrificarse con lo poco que tenemos como sociedad, y a partir de lo poco que tenemos como sociedad tenemos que ahorrar y ser frugales y luchar y avanzar. Entonces, esto para decirte que quien entra a la policía no puede decir, yo incurro en actos de corrupción simplemente porque mi salario es bajo. Pues si entró a la policía cuando estaba en el ingreso o mucho antes, supo que los salarios, pues infortunadamente son bajos, insisto,
se puede hacer un esfuerzo y aumentarlos y todo, pero seguramente el Estado, el gobierno, no va a tener capacidad de aumentarlos, por lo menos sustancialmente. Ahora, ¿cuáles son? Pues muchísimos, permanentemente, unos denunciados, otros no. Recuerden que en el año 2014 se instituyó una comisión pues para rendir un informe de una probable reforma a la policía, por lo menos de un diagnóstico con ocasión de 1 tonelada de cocaína que los policías, digamos, robaron. Pero eso es hablar de la corrupción de la grande, pero la corrupción menor, o de todo tipo de dimensiones, de magnitudes, está ahí. Los comerciantes muchas veces son víctimas de la extorsión de los policías, porque nada más a mí me tocó hace 15 días en un negocio aquí en Bogotá llegar un policía en una actitud, digamos, desafiante frente al dueño del establecimiento y pidiendo todo tipo de papeles cuando no estaba en un procedimiento, digamos, generalizado frente a todos los negocios. Entonces, pues la Procuraduría está llena de ese tipo de denuncias. Ojalá fuera muy bueno que hicieran una lista, un estado de ese tipo de denuncias y evacuarlos realmente. Entonces, a mí me parece preocupante realmente, Marta, lo que está pasando. En general eso representa la sociedad, también grados de corrupción muy elevados en la sociedad. Aquí ya lo hemos analizado y comentado en este programa. Estamos ante una sociedad muy, digamos, corroída por la corrupción, y también tenemos que pensar que pues la policía sale de la sociedad, la policía no son ángeles, y en ese sentido habrá que establecer controles no solamente para los miembros de la fuerza pública, sino también pues no permitir como sociedad actos de corrupción, ¿no? Doctor, pero estamos hablando quizás de la formación de la policía como tal, que deba tener algunas condiciones académicas, pero lo que veíamos ayer es que quizás no se necesitan condiciones académicas, sino a veces se necesita un sentido común. Como veíamos como todo el grupo de policías, toda la unidad, pues ninguno hacía algo por tratar de trancar ese operativo. De igual forma lo veíamos ayer a través de la transmisión de la revista Semana con Vicky Dávila, que van al centro al CAI que se fue destruido, y decía uno de los habitantes que entrevistaron, dice, bueno, es que el comandante de este CAI se la pasa cobrándole a los comerciantes, o sea que realmente es más que formación académica, es el tema de valores, porque es que veíamos que también por más de que se le decía al señor que el señor estaba pidiendo que por favor no le dispararan más el taser, y las demás personas le estaban gritando que por favor no más, se le pierde el respeto por parte de la policía a algo tan elemental como es grabar el operativo. O sea, les importa un pepino si se graba o no se graba el operativo. Pero lo has dicho de manera muy clara y pues muy acertada. En efecto, no es un problema solo de formación, o sea, de formación sí, evidentemente, de capacidades, llamémoslas académicas, pero lo has dicho también con claridad, de sentido común. En efecto, es que ellos, digamos, ejerciendo una violencia desproporcionada, ilegal, inadecuada, un procedimiento, no les importó que lo estuvieran filmando. Quiere decir entonces que realmente no estaban también siendo conscientes de la gravedad de sus actos, por un lado. Pero dos, sí, es que, digamos, cuando una sociedad es violenta, cuando una sociedad tiene fenómenos de corrupción graves a su interior, cuando una sociedad tiene índices de confianza interpersonal, digamos, tan bajos dentro de la sociedad, eso es un círculo vicioso, se retroalimenta un elemento con el otro. Entonces,
si como sociedad tenemos altos índices de desempleo, porque recuerden ustedes que antes de la pandemia, Colombia es el país con mayor nivel de desempleo, o el segundo mayor nivel de desempleo en América Latina. Entonces, con esos niveles de desempleo, pues muchos jóvenes desempleados entran a la policía, no por mística y no por deseo de servir, sino como lo comentaba, por una escapatoria. Y si eso sucede, pues es más susceptible para que se presenten fenómenos de corrupción y extorsivos, como lo estás comentando, ¿cierto? Y en general, si es una sociedad que tiene vicios, digamos, de violencia, rezagos y una criba de violencia de muchos años, sí, pues tiende a minimizar unos excesos de la fuerza pública, como ocurrió en ese momento. Entonces, en efecto, es sentido común, pero es un sentido común explicable por un círculo, en mi opinión, vicioso de muchos temas que nos aquejan como sociedad. En ese círculo vicioso también quiero pasar de la parte de policía y de la parte judicial y legal a otro tema, y es que vemos que hoy amanece, por ejemplo, en las redes sociales como Twitter, incendiados desde las dos orillas. O sea, en este momento es peligroso leer al uribismo porque está en una férrea defensa justificando el exceso policial del día de ayer, pero también leemos la otra orilla, que es el petrismo, prácticamente vanagloriándose, prácticamente endilgándose las revueltas de la ciudad el día de ayer, la noche de ayer. Entonces, ¿en qué momento deben aparecer o cuándo van a aparecer mejor, desde su experiencia como analista, desde su óptica como analista, los nuevos liderazgos que nos permitan salir de esos mesías, de esos caudillos que tienen polarizado al país, y que no sea Fajardo que resultó viendo ballenas? Exacto. Mira, cuando una sociedad tiene, digamos, problemas de sensatez, llamémosla así, de capacidad de crítica, lo que sucede es que normalmente o es más proclive a las adherencias personales y no a las institucionales. Es decir, respeta y defiende a su líder, indistintamente de si eso afecta a la sociedad a capa y espada. Entonces, una sociedad obvio se mueve por las adherencias, por las fidelidades, por digamos, llamémoslo entre comillas, caudillajes, pero si la gente no tiene la capacidad de entender que hay caudillajes y que hay adherencias personales que son lesivas y que en realidad lo que nos corresponde es ser fieles al interés de la sociedad, ahí estamos fallando. Entonces, esas sociedades, que es la que nosotros tenemos, agréguele a eso una pizca en este cóctel infortunado de polarización. Entonces la gente se está dejando llevar y queriendo entender los fenómenos sociales a partir de tomar partido de si soy, digamos, un radical de izquierda o si soy un radical de derecha, o para ponerlo en términos más concretos, de si soy uribista o no soy uribista. Eso le hace mucho daño a la sociedad. Es como cuando la gente entra a una institución y hace lo que sea, es que, como que dicen por ahí, es que para las que sea con el jefe, así el jefe sea un corrupto, pues por Dios. Entonces, ese clima y todo ese tipo de cosas le hace mucho daño a la sociedad. Yo sostuve en una columna hace unos días que mientras no surja alguien en el centro, una persona sobre todo sensata para un momento de crisis, pero ojo, no un populista, no una persona que digamos, usufructúe temas como la corrupción, sino que además tenga las capacidades para gobernar. Y al centro, o llamémoslo con una actitud de sensatez, mientras eso no surja, vamos a ser víctimas como sociedad de la necesidad de escoger o entre los extremos, o entre un petrista o un uribista, y eso sí nos va a hacer muchísimo daño, porque para el 2022, para las elecciones presidenciales, no podemos estar en esa diada, en ese dilema. Ojalá que en esto, como bien lo has comentado,
en este año y medio que digamos es el inmediato futuro, no solamente haya una gestión muy positiva desde el punto de vista sanitario de la pandemia y económico, sino que el país tenga la lucidez para encontrar personas y liderazgos que quieran con mística y digamos alejado de ese tipo de adherencias. La gente, en última, perdónenme la expresión, pero la gente se enceguece en una ignorancia terrible y no analiza los hechos. Entonces, analicemos los hechos y ahí sí tomen posiciones. Y uno tiene pues sus preferencias. Yo soy, por ejemplo, un tipo de centro-derecha, ¿sí? Yo no soy un tipo que crea que el Estado tiene que resolver todos los problemas, porque el Estado es la sociedad misma. Entonces el Estado, si la sociedad es muy débil, pues no tiene capacidad. Ese es, digamos, llamémoslo, una visión mía preestablecida. Pero yo tengo que entrar, antes de esa visión preestablecida, yo tengo que entrar a analizar los hechos. Y eso yo es lo que le pido a la gente. Dejemos de estar enceguecidos, y así eso facilita la generación. La sociedad tiene capacidad de resiliencia, pero entre más capacidades tengan de adaptación, de lucidez, eso se fortalece en la medida en que la gente es más reflexiva, más analítica. Y eso Mario, es lo que tenemos que pedir. Usted lo dice con la mejor de las intenciones, que debemos ser reflexivos, pero es que en la situación política estamos polarizados, pero en la situación de convivencia también, allí no creo que esté la situación marcada en la parte política. Y no hace muchos días, porque aquí me hacen la reflexión, se registró también otro ataque cuando una médico pediatra, Daila Peñaranda, pues llegó a un apartamento vecino a decirle que por favor bajaran el volumen de la música porque los decibeles estaban muy altos, y todos la agarraron a ella y a su acompañante, la golpearon, la maltrataron. Y esto nos lleva a pensar, o al menos aquí el ciudadano que nos envía acá la petición dice, esto nos lleva a creer que la sociedad en este momento está enferma. Muy buena reflexión. Digamos, de fondo, ese es el problema, de fondo. Lo que pasa es que hay que buscar, digamos, reflexiones y diagnósticos y sobre todo propuestas que nos permitan cómo salir de ahí. Pero la sociedad colombiana está enferma, eso sí es cierto. Ahora, un indicador de por qué está enfermo. El narcotráfico. Nosotros somos el país con mayores cultivos ilícitos. Producimos el 70% u 80% de la droga, de la cocaína que se comercia en el mundo. Y ustedes ven algunas personas críticas de esto, pero a mí me parece que como sociedad es muy poca la gente en realidad que considera que el narcotráfico nos hace un daño inmenso. Entonces, por ejemplo, en Afganistán consideraban que la heroína, que no había problema con cultivar amapola, porque eso era para los infieles. Es decir, para los infieles europeos o los infieles estadounidenses, que eran los que se iban a envenenar con el opio, sí. ¿Cierto? Y resulta que eso lo consideraban hace 25, 30 años. Hoy día alguien va a Afganistán y ve en las ciudades a los propios afganos tirados en el piso, inyectándose o consumiendo heroína, en la indigencia más horrible, y no estamos hablando de unos poquitos, estamos hablando de millones de afganos. Eso para decir que en el caso colombiano uno puede creer que eso es para los estadounidenses, y allá los estadounidenses que se envenenen con la droga. No, eso ellos como sociedad les hace daño, pero no es tanto, porque miren ustedes que han bajado un poquito la guardia en el discurso de la lucha contra el narcotráfico, como lo fue, por ejemplo, en la época de Ronald Reagan. Y ahora, quienes nos quedamos con el problema somos nosotros. ¿Por qué vías? Por la vía de los campesinos
dedicados al cultivo de droga y no de productos, digamos, de pan coger y de cultivos, digamos, que nos alimenten como sociedad. Dos, de la prostitución y la violencia que eso genera en los pueblos y veredas, y del microtráfico que hay en las ciudades. Entonces, así cómo la policía va a atender, que además la policía está desbordada por denuncias a toda hora, simplemente como lo comentabas, porque la gente es tan insensata de que no entiende de que hay unos límites y que hay que hacer reuniones, digamos, privadas con un volumen bajo. Entonces, estos fenómenos de agresión de la sociedad, pues es muy difícil atenderlos mientras el grueso de nuestra fuerza pública está atendiendo un fenómeno de narcotráfico tan grande que nos afecta como sociedad. Y miren ustedes, el microtráfico es algo que no teníamos nosotros hace 25 años, pero desde que al magistrado Carlos Gaviria Díaz le dio, que en paz descanse, le dio por ser el ponente de la famosa tesis del libre desarrollo de la personalidad y con eso de la dosis personal de droga, el microtráfico en Colombia ha crecido a niveles pavorosos. Y aquí se juntan la violencia chiquita con la violencia mediana con la violencia grande. Entonces la violencia chiquita es esta pero muy lesiva, no la quiero pues demeritar en el daño que nos hace, de lo que comentabas, del vecino que no entiende, por Dios, que además estamos en unas restricciones digamos, de reuniones, y muy seguramente los policías que fueron a Villaluz, allá en Bogotá, fueron a atender una llamada de unos vecinos que de pronto estaban escuchando toda la noche a gente tomando. Ahorita pues eso se ha ensombrecido un poco, pues por el hecho, digamos, desafortunado que ocurrió con la muerte de esta persona, pero muy seguramente lo que también estaba de fondo era digamos, unas reuniones que afectaban a los vecinos. Y ustedes se han podido dar cuenta, también la actitud de estas personas fue desafiante frente a la policía. Entonces miren cómo se mezcla violencia pequeña, medio pequeña, mediana, grande. Estamos enfermos. Tienes toda la razón, querida Marta. Pues, doctor Mario, le damos las gracias a usted por presentar ese análisis de cómo se encuentra en este momento Colombia, cómo está esa sociedad, cómo está la juventud, cómo están estas familias en este momento donde en plena pandemia, en plena situación de reactivación económica, pues afloran todas esas debilidades que tenemos como sociedad. Le damos las gracias, señor. Gracias a ustedes, querida Marta y Giovanni, ¿verdad? Johan Carlos y Gato. Eso. Mira, un tema aprovecho para comentar que me preocupa. Casanare es una tierra de gente luchadora, trabajadora. Yo recuerdo las imágenes terribles del paramilitarismo allí en Casanare a comienzos de los años 2000, que se extendieron más o menos hasta el año 2004, 2005, ¿correcto? Hemos visto en los últimos días digamos, las imágenes de estos grupos y las noticias de que se han venido creciendo grupos extorsivos y demás. Hay que poner atención, las autoridades, los ciudadanos y todo, para que estos fenómenos se paren a tiempo, porque si no van a surgir grupos de defensa, digamos, pues ciudadana, personal, y vamos a volver a otro ciclo de violencia que yo había visto se había desaparecido en lo fundamental en Casanare, que es una tierra de gente trabajadora y honesta. Entonces me preocupa mucho precisamente lo que está surgiendo o esas noticias en el Meta y en el Casanare. Ojalá eso pues las autoridades y la gente tenga la lucidez para
para organizarse y para prepararse para eso, para que eso no ocurra, ¿no? Sí, señor. Pues, Bueno. doctor Mario, gracias, que tenga buen día. Un abrazo, gracias. Chao. Dijo usted, analista, editor del Tiempo también, y pues una persona que viene haciéndole seguimiento al comportamiento social y de paso también a lo que conlleva en las decisiones políticas, jurídicas, militares de nuestro país frente a esta realidad, frente a lo que estamos viviendo. 7 de la mañana, 51 minutos.